Hey, mi nombre es Nisi. Dame 10 minutos de atención, solo 10, ¿ok? Haz conmigo, 10. Ok, mira, yo quiero platicarte de algunas cosas que me hubiera gustado que hablaran conmigo de estos temas. Y al final, si tienes alguna duda o si tienes algún comentario, me lo puedes hacer. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué estoy en este lugar con estos amigos que me tocaron? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué nací en México? ¿Por qué nací en Colombia? ¿Por qué nací en Brasil? ¿Por qué nací en Estados Unidos? No sé si te has preguntado, yo me lo llegué a preguntar demasiado. No estoy tan vieja como parezco, ¿ok? Yo sé que muchos dicen que tengo como 30 años y como 50 hijos, pero no, ¿ok? Tengo 20 años, no estoy tan grande. Yo quiero comentarte que hay un propósito en que tú estés aquí. Yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Cuando yo tenía como 11 años, 12 años más o menos, buscaba a quién seguir, buscaba líderes, buscaba como un estilo. No lo vas a creer de verdad, pero yo era tipo chola acá, con mis pantalonzotes y todo eso. Pero era porque yo buscaba una identidad diferente. La gente me ubicaba por mi familia, por mi ciudad, me ubicaban como una niña buena, una niña acá, como angelito, la. Y la verdad, yo no quería que me ubicaran así, yo quería tener mi propia identidad, yo quería tener mi propio estilo, quería que yo quería ser la única de mi estilo, quería ser muy diferente, no quería que me compararan con otras personas, que me compararan con mi hermano, como siempre. Quería que dijeran, Nisi es Nisi porque es así, 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 así. No entendía que la familia que me tocó, por así decirlo, porque no la escogí, la verdad, la familia que me tocó ayuda y ayudó a que yo sea tal y como soy ahora. Llegó ese punto en mi vida donde yo dije, no quiero que me comparen con otras personas, quiero ser único, diferente, especial, pero a lo que quiero llegar es, va a llegar el punto, a lo mejor estás en ese punto, o a lo mejor vas a llegar al punto donde quieras buscar ser diferente, donde quieras buscar ser un propio estilo, ser tu propio estilo, donde tú quieras poner como tu nombre, que te identifiquen con ciertas características de tu vida. Así nos pasa. Y te quiero decir que como te va a pasar o como vas a llegar a esa etapa, que no le busques más, que no le des rodeos. Tú ya eres único y diferente y especial. Tú eres especial tal y como eres. No hay otra persona en este mundo, en este momento, en estos instantes, en esta década y en las décadas pasadas y en los siglos pasados. No hay nadie como tú. Se escucha muy romántico, ¿no? Pero bueno, no hay nadie como tú. Nadie tiene el mismo color de ojos, nadie tiene el mismo tipo de cejas, nadie tiene la nariz así como tucán, como tú, o respingadita como tú. Nadie tiene la boca chueca como tú. Nadie tiene los dientes tan bonitos como tú. Nadie tiene el color rojo como yo. Nadie se compara a ti. No hay otra persona. Aunque tengas un gemelo y aunque tengas un clon y lo que quieras, por mucho que se parezcan físicamente, no se parecen total, o sea, no están completamente iguales. Tú naciste en la familia que estás, con los amigos que estás, en la escuela donde estás, lo que estás estudiando, lo que sea que estás haciendo, y tus rasgos físicos, porque tienes un propósito en específico. Ay, no me hables de propósito. Sí, tienes un propósito en específico. Todos tenemos un propósito. Y yo quiero hablarte este día para que entiendas que a veces la situación en la que te tocó vivir, el entorno en el que te tocó vivir, la familia, los hermanos, o el no tener hermanos, o el no tener familia, es posible, puede pasar, que esos rasgos o esas características que te tocaron son porque tienes un propósito en específico donde necesitas eso. Tus situaciones y tus experiencias, tu familia, tu escuela, todo lo que tú has vivido te ha llevado a la persona que eres hoy, te ha llevado a ser la persona que eres hoy. Y quiero decirte que esas situaciones y esos problemas de los cuales tú te quejas y dices como que no manches, yo no quiero pasar por esto, odio esta parte de mi vida, odio que no tenga hermanos, odio que me hayan abandonado, odio que me hayan roto el corazón así, odio que me hayan hecho cosas terribles, porque se vale sentir mal. Pero tienes dos opciones, o estar odiando todo el tiempo y estarte arrepintiendo o estar como
chale, me hubiera gustado quitar esto de mi vida. No lo puedes hacer porque ya pasó, es pasado. Pero puedes aprender de él o dejarte golpear por él todo el tiempo. Aprende de tu pasado y ayuda a los demás. Parece que los vientos cambian. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tienes un propósito y tu propósito va más allá de lo que puedes ver. Ese propósito, yo creo, y así lo veo, con todas tus experiencias y todo lo que has vivido, te van a dar como las herramientas y el empuje para llegar a tu propósito. Y al final, cuando estés acá en la cima, vas a voltear y vas a decir, no manches, por eso pasé esto, por eso entiendo ahora esto, porque viví esta situación y esta situación, ahora mi manera de pensar es así, 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 y me llevaron a donde estoy yo ahora. No tengas miedo de cambiar, no tengas miedo de decir a la gente, yo soy así, yo soy acá, así. No tengas miedo. Sigue adelante, sigue confiando, no te des por vencido. Tú eres único, especial e irrepetible. No hay otro como tú y aunque te intenten clonar, no hay nadie que se parezca a ti. Tú vive sabiendo eso, vive sabiendo yo soy único, especial, irrepetible, tampoco se te vayan a subir, ¿verdad? Pero único, especial e irrepetible. Y con eso, camina hacia tu propósito. Las experiencias que has tenido son experiencias que te han ayudado a crecer y a hacer y a pensar, a actuar como lo haces ahora. Puedes arrepentirte, no son a lo mejor bonitas, pero aprende mejor de tus experiencias y llegarás a descubrir realmente para qué estás en este lugar, para qué estás en este planeta y por qué. ¿Por qué estás aquí y para qué? Tu identidad no está en los demás y en lo que puedes copiar de los demás. Tu identidad está justamente dentro de ti. Está dentro de ti. Tu identidad está aquí. Tienes que descubrirla. Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. ¡No! ¡Padre! ¡No me dejes! Recuérdalo. ¡Padre! Recuérdalo. No me dejes. Tu identidad está aquí. Tienes que descubrirla. Descubre quién eres, descubre que te gusta y que no te dé miedo a que la gente te diga algo raro. Que eres raro, que eres la persona más del mundo. No tengas miedo, porque a la gente le da miedo cuando una persona única se levanta, cuando una persona que sabe su identidad y que tiene un propósito se levanta y dice, hey man, no me estés diciendo cosas, yo sé quién soy y sé por qué estoy aquí, tú ni sabes. Entonces eso lo puedes usar como un arma secreta. Pero bueno, es lo único que quería compartir contigo el día de hoy. A lo mejor puedes decir, ay, es lo más tonto del mundo, pero a lo mejor hay más allá. A lo mejor tienes un pasado. Nuestros pasados a veces son oscuros, son negros, pero nuestros pasados nos ayudan porque nos enseñan de dónde salimos y que se puede salir de esos lugares oscuros para estar en donde estamos ahora. Sigue adelante, no te desanimes. Se necesitan personas como tú, personas con tus cualidades, personas con tus pensamientos, personas que ven como tú ves, personas con esos, aún con tus defectos. Tus defectos aún son importantes. Neta, te lo digo así claramente, te lo digo netamente. Todo lo que tú haces y todo lo que tú eres y como tú eres así únicamente, irrepetiblemente, se necesita en este mundo. Por último, quiero
porque pongas atención al siguiente video. Es un poco para que tú entiendas de lo que yo te hablaba al principio, que a mí no me gustaba que me ubicaran con mi familia o con algunas situaciones. Yo no entendía las situaciones que yo vivía. Este video te va a ayudar un poquito a que entiendas lo que te quiero decir. Es un ejemplo. Entonces vamos a ver el video y regresamos, ¿ok? Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. No tiene que serlo. ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Hay algo, una tarea en específico que solamente tú puedes cumplir. Solamente tú puedes hacerlo. No te des por vencido, descubre quién eres y descubre tu propósito en la vida.